Estimados colegas, damos inicio a la 14ª entrega del primer módulo de la presente diplomatura en Derecho Penal y Procesal Penal con mención en experto litigante. En esta oportunidad abordaremos el tema relacionado a las implicancias de una indebida aplicación del nuevo proceso inmediato como consecuencia de una errada apreciación de la flagrancia delictiva. En principio debemos que señalar que el delito de violación sexual de menor comporta un manejo muy escrupuloso, ¿no?, por parte de la Administración de Justicia. No obstante, ello se complica sobremanera cuando se le suma al proceso importantes instituciones jurídicas, como por ejemplo el proceso inmediato, la flagrancia delictiva, la cuasiflagrancia. Ello en tanto se termina, pues, lamentablemente vulnerando derechos fundamentales del denunciado. En ese orden de ideas, en esta oportunidad vamos a analizar la resolución 842-2016 Sullana, expedida por la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. En principio, vamos a hacer un breve repaso acerca de las instituciones de las cuales vamos a abordar en dicha resolución. Así, el proceso inmediato es un proceso, pues, especial, ¿no?, ágil, expedito, porque, digamos, se considera como tal para poder abordar casos simples, de sencilla tramitación o resolución, digamos que a efectos de poder, digamos, darles un proceso simplificado para potencializar desde la descarga procesal y también la disminución de la mora judicial y responder así de manera óptima, ¿no?, a la justicia. Este proceso inmediato tiene, pues, como ya hemos podido apreciar, una manera, pues, diferenciada a la ordinaria establecida, ¿no? Entonces, el proceso inmediato dista mucho del manejo que tiene respecto de los plazos, ¿no?, y la estructura que corresponde a un proceso ordinario. Por ello, también debemos indicar que el artículo 446, inciso 1 del Código Procesal Penal, modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo 1194, regula el proceso inmediato en casos de flagrancia. En ese sentido, corresponde señalar que sobre los supuestos de aplicación de este proceso especial, el fiscal debe solicitar la incoacción del proceso inmediato bajo responsabilidad, ¿no?, cuando se configuren estos presupuestos. En principio, el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito. En segundo lugar, el imputado ha confesado la comisión del delito. Y en tercer lugar, los elementos de comisión acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes. Ahora, respecto de la flagrancia delictiva, tenemos que señalar que el Tribunal Constitucional peruano, en el expediente 354/2011, proceso de habeas corpus, señala en su cuarto párrafo que la flagrancia es un instituto procesal con relevancia constitucional, que debe entenderse como una evidencia del hecho delictuoso respecto de su autor. Así, se configurará cuando exista un conocimiento fundado, directo e inmediato, eso es importante, fundado, directo e inmediato, del hecho punible que se viene realizando o que se acaba de realizar en instantes. Por particular configuración es que se busca o se ha dispuesto la urgente intervención de la Policía Nacional para que actúe de conformidad a sus funciones y atribuciones. Ahora, ¿cuáles son las funciones y atribuciones o los requisitos, elementales que debe contar la policía? Que debe haber una inmediatez temporal y una inmediatez personal, ¿no?, para poder intervenir, ¿no? Entonces, hasta la fecha podemos analizar cómo es que el derecho penal o procesal penal no puede ir, de manera separada o ajena al derecho constitucional. Está demostrado
Con esto le estamos dando ya, digamos, por sentado ya por una vez más cómo es que el análisis luego de la vigencia del Estado Constitucional de Derecho, las diversas ramas del sistema jurídico, no solo peruano, no solo se deben analizar desde el punto de vista de las mismas, o única y exclusivamente de cada cual. Por ejemplo, acá estamos viendo un análisis penal, procesal penal, pero sin embargo, que va a la par con el análisis de los derechos fundamentales, esto es, el derecho constitucional. Ahora, también tenemos que traer a colación lo sostenido por el expediente 5423 de 2008, donde el Tribunal Constitucional en el fundamento 10 señala que la flagrancia debe entenderse como una evidencia del hecho delictuoso y además que solo se constituirá cuando existe un conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho punible que se viene realizando o que se cabe realizar. Digamos que esta resolución corrobora lo señalado por la anterior o va en la misma línea, ¿no? Porque es de fecha anterior, ¿no? Entonces debe haber un conocimiento fundado, directo e inmediato. Ello nos dando una pista de cómo es que se debe considerar o tomar en cuenta para la configuración de la flagrancia y consecuentemente la intervención policial, ¿no? Ahora, la cuasiflagrancia, por otro lado tenemos, ahora, ¿qué es la cuasiflagrancia? Tenemos pues que es, digamos, hay unos elementos para poder determinarla, unos presupuestos, y tenemos que básicamente en principio es la inmediatez también personal y temporal del autor, además la percepción sensorial directa de la misma víctima. Ahora por otro lado, la persecución sin interrupción, o sea, no puede haber digamos, lapsos de tiempo que se dejen de perseguir el delito o al autor, y finalmente la intervención del autor por el efectivo policial o la aprehensión por la víctima o por terceros. Ahora, también debemos considerar un punto importante contenido en el expediente 1318-2000 del Tribunal Constitucional, que refiere en su fundamento tercero que no hubo comisión de flagrante delito, toda vez que la flagrancia supone la aprehensión del autor del hecho delictivo en el preciso momento de la comisión del mismo. La aprehensión del autor tendrá que ser más aún en ese sentido cuando se trata de delitos de comisión instantánea. Ello también nos da luces para poder entender esa institución. Ahora sí ya podemos estar, digamos, listos como para poder hacer un pequeño resumen de la resolución de la Corte Suprema, donde tendremos a bien analizar lo concerniente a las implicancias de la indebida aplicación del nuevo proceso inmediato como consecuencia de una errada apreciación de la flagrancia delictiva. Así tenemos que luego de haber sido probado en primera y segunda instancia, se señala básicamente que en enero del 2016 la menor agraviada se encontraba sola en su domicilio y cuando llega pues el encausado y abusa sexualmente de la misma. El siguiente día, 20, estamos hablando 22 horas después, es que ante la sindicación de la madre de la agraviada y en presencia de esta última, la policía detiene pues al imputado. Entonces tenemos que ese mismo día el fiscal provincial de primera instancia de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa requiere la incoación del proceso inmediato. Ya más o menos tenemos idea cómo se van llevando a cabo los hechos, de manera rápida como supuestamente correcta. En la referida fecha, esto es el 20 de enero, el mismo fue declarado procedente y a la vez no fue impugnado. En dicha audiencia el fiscal solicita mandato de previsión preventiva contra el citado encausado. El juez de investigación preventoria en dicha fecha declara fundado por un plazo de 5 meses. Ahora, el 15 de febrero se condena al acusado
por el delito de violación sexual a cadena perpetua, y que el 2016, junio 22, es que se confirma por la sentencia de vista. Entonces tenemos que ya en julio del 2016, vía recurso de casación, la defensa del acusado introduce, digamos, una demanda, digamos, basando su defensa en la inobservancia del precepto constitucional y quebrantamiento de la garantía de motivación, alegando que se tramitó la causa de la vía inmediata como si se tratase de un supuesto de flagrancia delictiva que no corresponde, pues no opera cuando un tercero es quien se indica en este caso al presunto autor, ¿no? Más aún si la detención ocurre con posterioridad, ¿no? De 22 horas después, al margen de que no haya sobrepasado las 24 horas, ¿no? Y que, digamos, por otro lado, el 25 de noviembre de ese año es que se concede el citado recurso de casación y por las consideraciones de incoacción del proceso inmediato y la corrección jurídica del proceso llevado a cabo, ¿no? En ese sentido tenemos que la incoacción del proceso inmediato se declaró procedente porque se estimó que el imputado fue detenido, en este caso, en flagrancia delictiva. Pero hay una situación muy importante que acá no podemos dejar de pasar. Que la sentencia dice que en el acta de intervención de la policía señala expresamente que la menor agraviada, su madre y la policía, o el efectivo policial, se encontraban dirigiéndose a la Fiscalía Provincial de Sullana. Y es ahí cuando la madre señala, la madre de la menor, ¿no?, señala a un mototaxista y le refiere que él es el autor del delito, porque le había señalado a su hija que él mismo tenía pues una moto de color roja y él vestía de ropa azul. Y con el solo hecho de lo mencionado por la madre es que el policía procede a identificarlo y a detenerlo. Ahora, tenemos a bien indicar además que sobre estas bases, increíblemente es que se llevó a cabo esa detención. Por ello, debe examinarse si correspondía o no el proceso inmediato y, en este caso, si se vulneraron o no los derechos básicos de carácter procesal del imputado. A efectos de que las sentencias emitidas no pueden basarse en cuanto a su legitimidad por el simple hecho de la efectividad procesal. Con ello ya nos adelanta la Corte Suprema que el proceso puede estar supuestamente bien llevado, supuestamente, ¿no? Dicen, no, bueno, de la policía pasó a la fiscalía, de la fiscalía pasó al Poder Judicial, y del Poder Judicial pasó a la primera instancia, primera condena, y la segunda instancia, segunda condena. No, eso no da mayores luces de legitimidad. Lo que corresponde es analizar si se llevó a cabo de una manera correcta y además si es que hubieron efectivamente vulneración de derechos fundamentales. Eso es lo que está diciendo en principio en la propia sentencia la Corte Suprema. Ahora, ¿qué dice también? Dice que el delito flagrante debe cometerse públicamente y ante testigos, ¿no? Y más requiere que la víctima, la policía o un tercero presencien la comisión de ese delito. En consecuencia, se requiere pues urgentemente, por lo cual la presencia de la policía a efectos de evitar que el autor continúe ocasionando mayores daños o en su caso emprenda una fuga. En ese sentido, la inmediatez que ello implica hace patente, ¿no?, que el hecho delictivo, amerite, pues, ¿no?, en este caso la comisión o la intervención, ¿no?, de la policía, ¿no? Y también se señala que se excluye, por lo cual, toda sospecha, conjetura, intuición, deducción, ¿no? Se asume por ello es que todos los elementos están presentes y no cabe elaborar un proceso deductivo más o menos complejo como para establecer la realidad del delito y la participación del detenido.
Entonces, lo que está señalando acá en líneas generales la Corte Suprema es que para efectos de la determinación de la comisión de un delito tiene que ser de manera objetiva y probada, conforme lo que establece la norma. No corresponde, pues, ¿no?, en este caso, llevar a cabo acciones, ¿no?, policiales y más aún del Ministerio Público del Poder Judicial, de algo de oídas, ¿no?, de alguien que dijo por ahí, que se escuchó, ¿no?, y de acuerdo a eso echar a andar todo el aparato jurisdiccional. Imagínense, ¿dónde estamos? O sea, ya es una subjetividad total, ¿no?, donde hay unos errores en cadena, ¿no?, que todos se equivoquen, empezando por el policía. Bueno, que la madre se equivoque, bueno, pues la madre no sabe de derecho, ¿no? No ocupa un cargo público, no es abogada, no es, digamos, no tiene a bien administrar justicia, todavía, ¿no? Además se encuentra en una situación, digamos, muy delicada, ¿no?, donde supuestamente violaron a su menor hija, ¿no? Pero que ese error sea cometido prácticamente por todos los intervinientes de la Administración de Justicia preocupa, ¿no?, obviamente, definitivamente. Ahora, en ese sentido tenemos que los policías captores no presenciaron la comisión del delito, tampoco lo hizo la madre, ni siquiera la tía de la niña. Ambas se limitaron a expresar lo que la niña, luego del suceso establecido o referido, había sucedido, ¿no? Cuando ni siquiera el imputado se encontraba en la vivienda de aquella, y más aún lo que menciona la niña agraviada y del valor probatorio que pueda establecerse, pues, en su momento. Lo cierto es que el delito no puede clasificarse o clasificarse como flagrante. Eso como segundo punto. Ahora, también señala que un caso como el aludido requiere, pues, un elaborado análisis deductivo, ¿no?, muy riguroso, ¿no?, para poder, digamos, determinar si efectivamente, digamos, la versión de la víctima a la luz de una actividad probatoria variada como diversa. Por ello, se debe considerar que han habido, pues, que no se cuentan con, en este caso, vestigios materiales o fluidos corporales examinados pericialmente, si la captura no se produjo en el momento ¿no?, de la comisión de delito o instantes después del mismo, y si el imputado niega los cargos e incluso está en la posibilidad de ofrecer pruebas, ¿no?, en su defensa, desde la perspectiva del procedimiento más extenso como corresponde a un delito de violación de menor. Prueba documental y personal de descargo, lo que no le va a ser factible, efectivamente, en el proceso inmediato. En consecuencia, la violación sexual de la menor de edad, especialmente grave, está asociado a la pena más grave todavía, que es la cadena perpetua. Por ello, reclama, pues, un análisis muy estricto de proporcionalidad y que no puede solventarse, pues, sin prueba de ninguna manera, ¿no?, para poder incluso haber referido acerca de la existencia de una flagrancia en un proceso célere, ¿no?, y de una reducida acción probatoria con el proceso inmediato, como ya lo habíamos señalado, ¿no? Entonces se ha desviado, pues, dice la Corte Suprema, se ha desviado, en este caso concreto, al imputado del procedimiento legalmente establecido, ¿no?, y es una vulneración, ¿no?, derivándolo irrazonablemente al proceso inmediato, incurriéndose en una nulidad absoluta e insubsanable, porque ha habido, pues, una auténtica elección al debido proceso legal, por otro lado, ¿no? Finalmente, esta sala señala que declara fundado el recurso de casación, declara nula, en este caso, la sentencia de vista. Además, también nulo todo lo actuado en el proceso a causa de la incoacción del proceso inmediato. Y también ordena que la causa se lleve conforme al proceso común, o sea, ya se deje de lado el proceso inmediato y se remitan los actuados a la Fiscalía Provincial.
Además, decreta la libertad inmediata del encausado por vencimiento del plazo de la prisión preventiva. Aparentemente, esta sentencia está bien dada porque habría corregido los hechos en líneas generales y habría determinado la libertad, en este caso del encausado, ¿no? Dejado sin efecto las sentencias, ¿no? Conforme hemos podido leer de lo que es el resumen de la sentencia, que es muy extensa, ¿no? Por medio de 40 páginas. Por ello es que, como les refiero, aparentemente es una resolución muy bien dada. Sin embargo, vamos a analizar, porque eso es lo que corresponde, hasta qué punto es legal, constitucional, convencional y justa la expedición de la misma, lo cual haremos en el siguiente bloque.